Buenas noches. El día de hoy estaré hablando sobre la contradicción de tesis del año 2016, la cual fue sustentada por el tercer tribunal colegiado en materia del trabajo del cuarto circuito y el tercer tribunal colegiado de circuito del centro auxiliar de la quinta región. Esta contradicción de tesis versa sobre los temas del amparo en materia laboral y cuyo nombre las jurisprudencias tienen, la primera de ellas siendo personalidad en el juicio de amparo directo en materia de trabajo. Para tenerla por acreditada es innecesario que quien comparezca como apoderado del quejoso demuestre ser abogado o licenciado en Derecho. La segunda de ellas siendo personalidad en el juicio de amparo en materia de trabajo, para tener por acreditada la de quien promueve la demanda como apoderado del quejoso, basta que justifique que la autoridad laboral le reconoció el carácter con que sustentó sin necesidad de acreditar ser abogado o licenciado en Derecho. El estudio de la contradicción de tesis muestra ciertos recursos de quejas que se presentaron con esta temática, y entre ellos se señala que la legislación en materia laboral indica que es necesario que el representante del quejoso tiene que comprobar que es licenciado o pasante de derecho, es decir, o que ejerce la profesión de abogado. Esto porque la legislación en materia laboral quiso proteger un poco al trabajador para que tuviera cierta certeza de que quien lo estuviera protegiendo pues fuera alguien capacitada para ello. Mientras tema diferente lo es en la legislación en materia de amparo, pues esta indica que el quejoso puede acudir con representante legal o apoderado legal siempre y cuando muestre constancia de ello, es decir, algún poder notariado o algún otro mandato notariado. Distinto a lo que vimos que referente a la legislación en materia laboral, que indica pues que aparte de que debe de haber constancia de que es apoderado o representante legal con la fe de un notario, pues también se tiene que señalar y que comprobar que dicha representación está realizada por un profesional del derecho. Aquí esto es lo que se está esta es la controversia de la contradicción de tesis, pues si bien se hace referencia a qué concepto se debe de dar prioridad, si por una parte puede acudir únicamente aquel que ya fue reconocido en un juicio previamente y que nada más tiene que entregar constancia del poder, o sea, una copia del poder notariado, o por otra parte pues también tiene que comprobar que sea un profesional del derecho. De la ley de amparo, los artículos que se encuentran en el estudio es el artículo 5º, 6º, 10º y 11º, y una conclusión que se puede hacer del estudio de estos artículos pues es que en principio pues la personalidad debe acreditarse de conformidad a la ley de amparo. Si la ley de amparo no provee ninguna manera de cómo estudiar la personalidad, debe de hacerse de conformidad con la ley de la materia. Y si la ley la ley de la materia no prevé ningún medio para estudiar la personalidad, pues debe de hacerse de conformidad a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Del estudio del artículo 11º también se desprende que el representante o apoderado legal del quejoso puede acudir a juicio si previamente en el juicio de origen ya fue reconocida su representación ante la autoridad responsable. En este supuesto, pues la autoridad
la autoridad no está, el juez de amparo no analizará de manera directa si es correcto o no ese reconocimiento. Únicamente debe verificar que efectivamente existe pero no realizará un estudio a profundidad sobre dicha representación. Por otro lado, el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo establece que el procedimiento para que las partes puedan acudir a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legal autorizado. La primera fracción indica que cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta firmada por el otorgante y ante dos testigos. La segunda fracción indica que los abogados, patronos, asesores legales de las partes, sean o no apoderados de estas, deberán acreditar ser abogados o litigantes en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente. La fracción tercera dice que cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos. Y la cuarta de ellas indica que los representantes de los sindicatos acreditan su personalidad con la certificación que extienda la autoridad registradora correspondiente. Del estudio de los preceptos tanto de la legislación laboral como la legislación en materia de amparo, se concluye que basta con que únicamente quien promueva la demanda de amparo en su carácter como demandado y que haya justificado que la autoridad responsable le reconoció tal carácter en el juicio de origen, con eso es suficiente para que él mismo pueda acudir como representante o apoderado en el juicio de amparo en representación del quejoso, y que constará en las constancias procesales judiciales que son parte del juicio de origen, ubicándolo así al apoderado o representante legal en la fracción tercera del artículo 692 de la Ley Laboral, que esta fracción indica que basta únicamente con que el que presente a su nombre el juicio lo haga por conducto de un representante legal o apoderado legal. Basta con que lo haga con un poder notarial o una carta poder registrada ante la fe de un notario. También por ende, en lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 10 de la Ley de Amparo, es que se señala que se justificará de la misma manera que determina la ley de materia que emane el reclamado, en este caso la Ley Federal del Trabajo. Es decir, que no es necesario comprobar que el apoderado representante legal sea algún pasante autorizado y vigente o que sea un profesionista en materia de derecho. Con esto también no se puede exigir, como ya lo había indicado, lo de la fracción segunda del artículo 692, que sea abogado o licenciado en Derecho con cédula profesional o sea pasante con cauta autorizada vigente. Pues el exigir estos requisitos aplicaría únicamente para el caso de que dentro del juicio laboral comparezca como abogado patrono o asesor legal de cualquiera de las partes en el litigio, sean o no apoderados de estas. Y como en el juicio de amparo se presenta, en ese supuesto la legislación maneja que puede o no participar, ser abogado patrono o asesor legal sin que sea asesor legal de cualquiera de las partes en el juicio. Pues es diferente a la Ley de Amparo, puesto que forzosamente tienes que ser parte del juicio
Si es en este caso a través del quejoso, el representante o apoderado legal, es diferente la figura, porque se tiene que comprobar directamente que el quejoso te otorgó el poder notarial, distinto a lo que se vio en el juicio laboral, que solamente puedes comprobarlo con el que eres abogado litigante o eres un pasante sin tener interés en el juicio. Para finalizar, el fallo del tribunal fue que sí existía la contradicción de tesis denunciada y que bajo esta premisa pues deberían de prevalecer con carácter de jurisprudencia los criterios sustentados por este pleno en materia de trabajo del cuarto circuito, que fueron mencionados al inicio del video, y que dichos criterios indicaban que no es necesario requerir al representante o apoderado del quejoso la evidencia de que sea un litigante o licenciado en derecho o pasante, puesto que solo basta con los requisitos que prevé la ley de amparo, que son pues que sea por medio de un poder notariado o carta a poder ante notario, y que bueno, con eso también se puede deducir que la fracción segunda no aplica del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, no aplica. Lo que aplica es la fracción tercera, por ser una representación ante juicio y no por ser una representación ante juicio.